Volvimos. Volvimos. Estoy admitiendo a los compañeros. Bien. Justo le sonó y se cortó. Sí, porque me sonaba el inalámbrico. Bueno, me faltan recuperar a 3, a ver. Estoy volviendo donde nos habíamos quedado. Bien. Bueno, volvemos a hacer... admitir a todos. Volvemos a donde nos habíamos quedado. Teníamos la taquicardia ventricular, que se veía de esta manera, ¿sí? La sistolia, la actividad eléctrica sin pulso, ¿sí? Y acá teníamos las 4 juntas que yo les decía. ¿Cómo se veían? La gran diferencia que había entre está grabando, ¿no? Sí. La gran diferencia que había entre lo que es una fibrilación y una taquicardia. ¿Por qué era importante distinguirla? Porque la fibrilación es desordenada, la taquicardia es ordenada. Bien. ¿Qué se debe hacer? Ahora, ahí les puse los nombres a todos, a cada una. ¿Cuándo se debe utilizar un desfibrilador? ¿Saben lo que es un desfibrilador? ¿Lo vieron alguna vez en las películas o lo vieron alguna vez en la parte práctica, aquel que tuve la posibilidad? Ese aparato que tiene las 2 paletas, ¿sí? Paleta. Que tiene las 2 paletas. ¿Para qué sirven estas paletas? Para transmitir electricidad. ¿Para qué quiero transmitir electricidad? Por 2 motivos puedo transmitir electricidad. Puedo transmitir se me fue. Puedo transmitir electricidad para recuperar la electricidad dentro del corazón o como para recuperar un pulso regular. Entonces, vamos a ver qué es lo que uno hace normalmente. Primero y principal, cuando yo no sé en qué ritmo cardíaco está el paciente, si está en una FB, fibrilación ventricular, ¿sí? TB, taquicardia ventricular, asistolia, cuando no hay latidos cardíacos o actividad eléctrica sin pulso, ¿sí? Debo iniciar el RCP básico ante todas las situaciones, porque imagínense que estas 4 situaciones que yo les nombré, en ninguna de las 4 hay sangre circulando en el cuerpo. Es decir, he perdido el ritmo cardíaco, lo que a mí me hace expulsar la sangre al resto del cuerpo. Pero ¿cómo se revierten? Cada una se revierte de una forma diferente. Por eso es que es muy importante. Si tuviera un DEA, el DEA me va a decir en qué ritmo cardíaco está. Si no tengo un DEA, o estoy en una institución, o estoy en la ambulancia, lo que utilizo es el desfibrilador. ¿Qué hace un desfibrilador? ¿Sí? Me puede provocar, primero y principal, me va a decir en qué ritmo está el paciente. Y esto es importante. Y ahí la decisión la voy a tener que tomar yo. ¿Sí? Dentro de esta decisión va a estar basada en lo que son los ritmos cardíacos. Y voy a decir, si está en una taquicardia ventricular, ¿sí? O en una fibrilación ventricular, significa que yo tengo electricidad dentro del corazón. Pero está esa electricidad ¿de qué tipo? Desordenada. Y tengo que ordenarla. Si estuviera en una fibrilación ventricular, es cuando uso el desfibrilador y le damos un choque eléctrico, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo, ingresando electricidad en el corazón, en el cuerpo del individuo, tratar de llevar esa electricidad que está desordenada, ordenarla.
Si estuviera en una taquicardia ventricular, tengo electricidad dentro del corazón, pero la tengo muy acelerada y tengo que buscar el ritmo. ¿Qué voy a hacer? Choque eléctrico. Si yo no tengo actividad eléctrica dentro del corazón, que puede ser una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso, no me sirve de nada usar el desfibrilador, porque una vez que el corazón se detuvo, que no hay electricidad adentro, tengo que tratar de que vuelva a encender. Y no se vuelve a encender con electricidad, se vuelve a encender con masaje cardíaco o con algún tipo de droga como es la adrenalina. Entonces, es muy claro, muchas veces a mí me gustan las películas porque llegan y enseguida ven la línea plana o la línea isoeléctrica o la asistolia y le ponen el desfibrilador. Y es una mentira. No se pone un desfibrilador cuando hay una asistolia. Cuando hay una asistolia, se hacen masajes cardíacos. Profe, encima se lo ponen en el pecho. En realidad tampoco va en el pecho, ¿sí? Nosotros, hace aproximadamente unos 5 años, tenemos 2 tipos de desfibriladores. Uno que se llama bifásico, ¿sí? Que es el más moderno. ¿Por qué les digo el más moderno? Porque la corriente, como dice este dibujito, va y vuelve de un electrodo a otro, del punto 1 al punto 2 y del punto 1 vuelve al 2. Es decir, hace una doble circulación de corriente. Esto, ustedes van a encontrarse 2 cosas. Yo el desfibrilador lo uso mucho, pero no para darle corriente al paciente, sino para saber dónde estoy parado. Imagínense que esas 2 paletas que tiene el desfibrilador es un monitor. Es decir, yo lo apoyo sobre, por lo general dice Apex, ¿sí? Apex es esternón, ¿sí? El del Apex va sobre el esternón o sobre el pecho y el otro va de costado. ¿Por qué va de costado? Porque trata de tener en mayor cantidad de arco de corriente. No se ponen juntos en el medio ni nada por el estilo. Se pone uno al centro, arriba, externo, y otro para que la corriente circule por todo el corazón, como lo dice como lo ve esta gráfica. Primero y principal, este aparato me sirve como monitor. Ustedes tienen que entender eso. ¿Saben qué? Yo me he encontrado con un montón de profesionales, enfermeros y hasta médicos, que ven que cuando agarro esto te dices, no, ¿qué vas a hacer? Voy a ver en qué está el paciente. Sé cómo se usa. Es decir, uno lo prende, si no le da carga, no arranca el aparato, no arranca para desfibrilar, pero sí arranca para monitorear. Entonces yo lo pongo y enseguida me dice si es una FB, si es una TB, si es una sistolia, si es una actividad eléctrica sin pulso. ¿Por qué? Porque me grafica todo esto que vimos anteriormente. ¿Sí? Me dice a mí en qué situación se encuentra el paciente. Esto lo veo con el monitor, ¿sí?, del desfibrilador. Si tuviera que desfibrilar, les dije, 2 métodos. Los viejos, que llegaban a 360 Joule, porque esto se mide, el Joule es una medida y una lectura de corriente, que es el grandote por lo general. Ustedes cuando llegan van a ver y ven que dice, si lo máximo que llega el botoncito o la perilla es 360, están con un desfibrilador monofásico. ¿Por qué es importante saber esto? Porque uno va a tener un desfibrilador que es monofásico, uno bifásico, y intensidad de Joule es diferente. En el monofásico, si bien tiene 2 paletas, la corriente viaja del punto 1 al punto 2. Un solo pasaje de corriente. ¿Sí? Y esto, en un adulto son 360 Joule, en un pediátrico son 200 Joule, en un niño, ¿sí?, van a ser 100, 110 Joule. Va a depender mucho de la indicación médica o de lo que yo considere para chocar el paciente. ¿Cuándo se choca el paciente? Cuando yo descubro en qué está. Si estuviera en TB, taquicardia ventricular, o FB,
lo primero que debo hacer en el RCP es chocarlo. ¿Qué hace el DEA? Cuando descubre que está en FB o en TB, lo descarga. Hace la descarga ¿para qué? Para ver si lo puede revertir. Les dije que había dos desfibriladores, el monofásico y el bifásico. El bifásico llega hasta 200 Joule. ¿Por qué? Porque la corriente va y vuelve. Y me garantiza que con menos cantidad de Joule es un golpe de corriente. ¿Provoca daño? Sí. ¿Provoca quemadura? Sí. Algo que tengo que tener en mi cabeza. Las paletas muchas veces deben ser lubricadas. ¿Para qué? Para que tenga mayor conductividad. Este lubricante jamás, de los jamases, nunca debe ser alcohol. ¿Está? Ni tan siquiera alcohol en gel. ¿Por qué? Disculpe, profe. Porque es Se me volátil. hace muy dificultoso escucharlo porque escucho los audios de los demás. Está difícil la cosa hoy. A ver si identifico. No se puede así, che. No es mal. Alejandro. No sé por qué. Alejandro era uno. Me falta uno. Sebastián Sánchez, profe. Ahí está. Ahí los desactivé. Ahí me escuchan mejor. Ahí los desactivé a ellos. Bien. Sí, gracias. Le decía que es importante entender qué desfibrilador tengo. Ahora cuando vayan a un lugar, miren primero y cuando vean la perillita, a cuánto Joule llega, por lo general es una perilla. Si llega a 200 Joule es bifásico. Bi va y vuelve. Si llega a 360 Joule es monofásico. ¿Sirve uno mejor que el otro? No, son diferentes tecnologías. El bifásico es más moderno que el monofásico. Pero aquel que tenga un monofásico es tan bueno como un bifásico. Les decía, el problema es que el bifásico, ambos transmiten electricidad. ¿Daña la electricidad? Sí, chicos, daña. Quema, lastima, el paciente se retuerce todo. Pero es importante porque vuelve al ritmo cardíaco. Es importante usarlo. Por un lado. Por otro lado, ¿debe estar lubricada las paletas? Sí. Por lo general nosotros dejamos un gel arriba del desfibrilador. Si no tuviera gel, ¿sí? Jamás uso alcohol. ¿Saben qué hizo? Uso una solución hidrosoluble. ¿No tengo solución hidrosoluble? Agua. Agua. ¿Sí? Un vasito con agua, mojo un cachito del pecho y paleteo. O mojo la paleta con un algodón, ¿sí? Y paleteo. ¿Por qué? Para tener mayor conductividad sobre el paciente. ¿Cuántas veces se puede hacer esto? Bueno, no hay nada estandarizado en cuántas veces. Les puedo contar por experiencia, entre 3 y 5 veces sería... 5 veces es una locura ya. Por lo general, entre la primera y la segunda vez tengo éxito y el paciente revierte. A veces revierte y a los 5 o 10 minutos vuelve a desfibrilar y vuelvo a tener que paletear y así peleamos un rato largo hasta poder colocar una vía y poder pasarle medicación como la amiadarona, que ahora la vamos a ver, para poder revertir esta situación. Generalmente se utilizan 2 a 4 Joule por kilo. Yo no voy a estar diciendo a grosso modo cuánto le paso de más, cuánto le paso de menos. Esta reglita me sirve mucho para pediatría. ¿Por qué? Porque en pediatría no voy por edad, voy por peso. Y si yo digo, tiene 10 kilos, ¿sí? ¿Sí? Van a ser aproximadamente entre 30 y 40 Joule. ¿Sí? Entonces esta Profesor, reglita me una sirve mucho para consulta. pediatría. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. Una consulta. ¿En pediatría en los chiquitos también se le hace la misma cantidad que se le hace a los adultos? No, por eso os dije. En un adulto, nosotros estamos viendo adultos. Todavía no llegamos a la parte pediátrica porque hay una materia que es pediatría el año que viene. Van a encontrarse, pero les tengo que explicar porque ustedes se pueden encontrar con esto.
En un adulto, en un desfibrilador monofásico son 360 joules. En un bifásico son 200 joules, la mitad. En un niño de aproximadamente 30, 40 kilos, vamos a bajar todo a la mitad. En un bifásico, 200 joules, en un monofásico, 200 joules, en un bifásico, 100 joules. A partir de eso lo puedo hacer por kilo. Son 2 a 4 joules por kilo. Debo más o menos calcular. Si yo la miro a mi hija que tiene 2 años, voy a decir más o menos 12, 15 kilos. No va a variar. Si yo 15 kilos, voy a aplicar 50, 60 joules, porque estoy haciendo mi regla memotécnica en la cabeza. Llegar a tener que desfibrilar es una situación de vida o muerte. Esto es lo que ustedes tienen que entender. El RCP es de vida o muerte. Cuando uno se decide a instaurar una maniobra que es de vida o muerte, sabe que tiene más chances de muerte que de vida. Por eso es que el saber es lo mejor, pero toda la intención que uno haga, siempre va a haber errores o algo a mejorar. Yo siempre les digo que uno tiene que tratar de minimizar eso, por eso es tan importante poder saber en qué está, porque si está en asistolia, la línea recta, o en una actividad eléctrica sin pulso, un latido perdido cada tanto, no tiene ningún sentido que yo use un desfibrilador para chocar al paciente. Esa es la técnica que se llama chocar al paciente. Sí, para monitorearlo, ¿sí? A ver si hay algún cambio. Si yo choco a un paciente en asistolia, lo único que le estoy haciendo es generar más daño, porque lo único que va a hacer es quemarlo y no lo va a volver a la electricidad al corazón. ¿Sí? Vía aérea. Bien, para la vía aérea yo les contaba que existían las cánulas de Mayo o tubo de Gödel, que vienen de diferentes medidas. Acá tienen las medidas, muchas veces van por colores, no se guíen tanto en los colores. Siempre les voy a decir que la medida que ustedes tienen que tomar es de la punta, ¿sí?, hasta el final. Es un tubo hueco, ¿sí?, y es la medida del lóbulo de la oreja. La medida del lóbulo de la oreja. Si estuviéramos presentes, les regalaría un montón de cánulas de Mayo, porque por lo general, siempre que hago los cursos, regalo cánulas de Mayo para que ustedes las puedan ver. Acá está cómo se introduce una cánula de Mayo. La U siempre es hacia arriba, hacia la cavidad grande de la boca, y una vez que ingresé, la roto y la giro y queda aplastando la lengua. ¿Para qué me sirve a mí? ¿Para qué me sirve a mí garantizarme una vía aérea, una apertura de la vía aérea? Primero y principal, cuando hay un paro cardiorrespiratorio, todos los músculos tienden a retraerse. La lengua no es una excepción y tiende a retraerse. Si se retrae, me ocluye o me obstruye la vía aérea. Si yo tengo un tubo de Gödel o cánula de Mayo, coloco con la U hacia arriba, adentro de la boca la roto, ¿sí?, y queda aplastando la lengua. Primero principal, me sirve porque si hay un vómito, puede salir. La vía aérea no se me cierra. Si tengo que pasar a la ventilación avanzada, es decir, con máscara, con un ambú, puedo hacerlo sin quitar la cánula de Gödel o el tubo de Mayo, porque es un tubo hueco, y esto es importante. Se puede utilizar con el ambú, con la mascarilla, con la máscara laringia, es decir, si hay algo bueno, es este tubo. No tengo tubo, me ha pasado no tener tubo, a veces uso otros elementos, una jeringa de 10, le corto el pico de atrás, donde va, le saco el émbolo, le corto el piquito de atrás y uso una jeringa de 10. Me ha pasado muchas veces. ¿En qué otras situaciones se puede utilizar un tubo de Gödel, cánula de Mayo? En pacientes convulsivos, que tienden a traccionar la mandíbula. Tubo de Gödel, cánula de Mayo, ¿sí?, para que no comprima la mandíbula. ¿Sí? Vía aérea. Seguimos con la vía aérea. Intubación orotraqueal. ¿Lo hacemos nosotros? No. ¿Debemos saber qué se necesita? Sí. Vamos a necesitar instrumental especializado, el laringoscopio. Es un instrumento que viene con diferentes ramas: neo, pediatría, adulto, rama recta, ¿sí? Ahora se los voy a mostrar los diferentes modelos que hay.
es una linterna que en la puntita tiene una luz que me enseña a mí a ver dónde está la tráquea y especialmente dónde tiene que ir el tubo. Tubo orotraqueal, hay de diferentes medidas. ¿Cómo elijo la medida para el tubo del paciente? Dedito meñique. ¿Sí? Es una técnica que a veces usamos nosotros. Dedo meñique es el tubo que yo necesito. Vienen desde el 2, 2,5, de a medio punto, 3, 3,5, 4, 4,5, 10, 10,5, 11. No viene más grande. Es un tubo por lo general de silicona, ¿sí? Que en su punta, a partir del número 4, tienen un balón inflable que sirve de anclaje para agarrarse dentro de la tráquea y que no se retraiga. Mandril no es más ni menos que una varilla de alambre. Algunos son de tusteno, las más caras. Acá usamos una varilla de alambre propiamente dicha, flexible, moldeable, que previamente está esterilizado porque va a ir a la vía aérea. ¿Para qué me sirve a mí? Para meterla dentro del tubo, darle un formato y poder ponerlo curvo al tubo o que se quede duro el tubo y poder introducirlo. Para eso me sirve un mandril. ¿Qué debo tener? Jeringa de 10, pinza McGill, que fue la que mostré el otro día, la pinza torcida. Vamos a ir a un taller después de esto, ¿sí? Con respecto a lo que es avanzado. Cánula orofaringia, ambú o resucitador manual. Esto es lo que necesitamos. ¿Sí? Les dije, esto que está acá es un laringo. Estos son los tubos. Esto es un resucitador manual o ambú. Esto es una cánula laringia. Les dije que vamos a ir a un taller para poder mostrárselos. Vía aérea avanzada, dice. Las 4 razones más importantes por las cuales no tenemos una adecuada oxigenación en un paciente intubado. Otra vez aparece una mona. ¿Para qué habíamos puesto la mona nosotros? ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan que en clases pasadas yo le había puesto una regla técnica que era la mona? ¿Eh? ¿Para la medicación? ¿Qué medicación era? La mona. Ay. Mona era, recuerden que había una mona, ¿sí? Porque era de la M era de morfina o analgesia, la O era de oxígeno, la N de nitroprusiato, ¿sí? Y la A de aspirina. En el IAM, chicos. Recuerden que los conocimientos son continuos. Yo le había dicho que en un IAM, en un infarto agudo de miocardio, primero utilizábamos la mona. ¿Por qué? Porque era morfina como analgesia, oxígeno, nitroprusiato y aspirina. Mona. ¿Sí? Eso está en lo que es el IAM. ¿Por qué usamos reglas mnemotécnicas? Porque tendemos a olvidarnos. Tendemos a olvidarnos. Entonces, cuando yo tengo un IAM, lo primero que digo, uso la mona. ¿Sí? Morfina, oxígeno, nitroprusiato, ¿sí? Aspirina. Jamás me lo olvido. Si yo tengo un accidente, digo paz, protección, ¿sí? Activar, ¿sí? ¿Sí? ¿Y la S de qué era? Socorrer. Socorrer, servir, como quiera. Uso paz. Siempre usen reglas mnemotécnicas, no saben lo que nos ayuda. En una vía aérea debo pensar también en la mona. La mona, ¿sí? Y si el paciente no levanta la oxigenación o no lo puedo recuperar, debo decir, mala colocación del tubo, obstrucción del tubo, neumotórax, alteraciones o falla en el equipo. Algo no me está funcionando. Si no, tiene que funcionar bien cuando yo lo intubo al paciente. De la vía aérea avanzada, esta parte, esto que le estoy señalando ahora, que es la cánula orofaringia, yo se los mostré la clase pasada. De todas formas, cuando hagamos el tallercito, voy a hacer un hincapié sobre esto.
donde hoy por hoy es mi elemento de mayor utilización cuando hago RCP avanzado. No saben lo rápido que lo colocamos nosotros los enfermeros, lo efectivo que es, la garantía que a mí me da colocar una cánula orotraqueal. Esto cuando estoy en el prehospitalario o cuando estoy en la guardia propiamente dicha. Después en una terapia voy a sacar esto y voy a colocar un tubo, pero ya lo hará el terapista, el anestesiólogo, el médico que esté capacitado. Nosotros, sepan algo, yo siempre, por ahí justamente anoche lo contaba con un médico. Al haber trabajado muchos años en terapia, yo tenía un médico que era muy pro enfermería y él nos decía, ustedes no saben el día que van a estar solos, ustedes no saben el día que se les va a extubar el paciente y el médico esté durmiendo o esté en una urgencia. Por lo tanto, a veces digo, ¿cómo practicábamos? Cuando habitaba a alguien, el médico venía y decía, traten, no piensen en que están haciendo algo malo, están utilizando para salvar la vida a alguien cuando lo necesiten. Y venía el médico y nos decía, vamos a intubar, y agarramos y intubábamos, hasta el punto que al día de hoy, digo, cuando hay una vía dificultosa y alguien me pide la colaboración, yo lo hago, no tengo ningún problema, pero no es acción nuestra, ¿sí? La acción es médica intubar. Nosotros sabemos que tenemos que tener el laringo con pilas, tener un mandril, que el tubo adecuado y que el balón inflable esté en buenas condiciones. En cambio, la cánula oro, ¿sí? Orofaringea, es pura y exclusivamente colocación nuestra. Y a través de esto podemos asegurar lo que es una vía aérea avanzada. Muy, muy efectiva. Otros elementos son los de bioseguridad. Barbijo, hoy más que nunca. Antiparras, hoy más que nunca. En el próximo taller les voy a traer los filtros, les voy a mostrar los filtros. ¿Por qué no hago taller hoy? Porque si no, no llevo a la teoría. Vamos a mostrar los filtros. Estos filtros son importantes hoy por hoy para nuestra bioseguridad. Bien, lo de la mona ya se los dije. Farmacología. Bien, dentro de la farmacología del RCP tenemos, es muy fácil la farmacología, lo que llueve acá en mi casa, no saben, terrible. Dentro de lo que es la farmacología es muy básica. Tenemos fármacos que activan el sistema, ¿sí? ¿Cuántos sistemas tenemos nosotros nerviosos? ¿Simpático, parasimpático? ¿Cuál? No escucho. Tenemos el sistema simpático y el parasimpático. El sistema simpático es el que me está haciendo hablar ahora, el que me está haciendo mover, el que la adrenalina me lo da. Y el parasimpático es el que me tira para abajo cuando me voy a dormir, baja el ritmo cardíaco, apaga mi cerebro, recupera las neuronas, ¿sí? Es necesario el parasimpático, porque si no todo mi cuerpo se dañaría. ¿Qué pasa cuando no dormimos? No nos recuperamos. Para una enfermedad necesitamos descanso, que el sistema parasimpático sea el ganador, porque es recuperador. Ambos hacen un mecanismo compensatorio. Pero cuando hay un paro cardiorrespiratorio, yo necesito que el parasimpático no aparezca, ¿sí? Y que solo aparezca el simpático. Entonces tengo drogas que activan el simpático. ¿Cuál es la droga de elección? Todo lo que son adrenérgicos. ¿Qué es un adrenérgico? Adrenalina, ¿sí? Hay en países que utilizan pseudoefedrina, todo lo que son, podríamos decir, fármacos que activan el sistema simpático. Después tenemos fármacos que inhiben el sistema parasimpático, es decir, como no quiero que aparezca el parasimpático, utilizo, ¿qué cosa? La atropina. La atropina es una medicación, ¿sí? Que a mí hace que no salga el parasimpático, porque el parasimpático me tira para abajo.
y yo no quiero que aparezca ese que me tira para abajo, entonces doy un fármaco que inhiba el parasimpático, como es la atropina. Después tengo fármacos que son específicos para la arritmia cardíaca, como la amiadarona, ¿sí? Que son fármacos que van a estar especialmente destinados a corregir el ritmo cardíaco. Adrenalina, primero y principal, es una droga muy potente que dura en el organismo aproximadamente activa, ¿saben cuánto? 30 a 60 segundos. Después de eso, desaparece el efecto de la adrenalina. Fíjense, la vida de la adrenalina, 30 o 60 segundos. Nada más. Después de eso, desaparece en el organismo. Bien, es un agente simpático mimético con acción alfa-adrenérgica, beta-adrenérgica, vasoconstrictor del sistema, es decir, hace que se contraiga todo para que se eleve presiones, ¿sí? Mejora el flujo cardíaco a nivel cardíaco y cerebral, ¿sí? Es de elección en cualquier momento de RCP avanzado. ¿Por qué digo en cualquier momento? Porque cuando yo tengo una vía segura y si no hay pulso y no sé ni en qué estado está, lo primero que paso es una adrenalina. ¿Por qué? Porque trata de sacar adelante el sistema simpático. La presentación a nivel mundial es 1 miligramo en 1 mililitro, 1 miligramo en 1 mililitro en ampolla. A nivel mundial. ¿Esto está bueno? ¿Por qué? Porque yo puedo saber ahora, ¿sí?, cómo se presenta en todo el mundo. Si tuviera que hacer una dilución para poder pasar de a centímetros, por lo general diluyo una ampolla en 10 de fisiológico y me va a quedar 0,1 miligramo, ¿sí?, por mililitro. Se puede pasar endovenosa, intramuscular, oro, ¿sí? Es decir, lo puedo pasar a través del tubo. Si no tuviera una vía aérea, puedo meterla en los pulmones. Yo les voy a contar algo. Un día teníamos en el hospital un montón de ampollas vencidas de adrenalina. Farmacia, para reponérmelas, me dijo, rompelas, sacale el contenido y mandámelas. Es decir, me iba a cambiar la ampolla vencida. Estábamos un poco al divino botón en la terapia y empecé a romper ampollitas y las vaciaba. Rompía sin guantes. A los 2 minutos, por haber tocado tanto, ¿sí?, me descompuso. Me agarró una taquicardia. Es decir, por el contacto de la piel se absorbe. Si yo toco la adrenalina, se absorbe y me da taquicardia. Imagínense esta droga, lo que hace si la paso endovenosa. O orotraqueal a través del tubo, ¿sí?, o intramuscular. También tarda un poquito más, pero se llega a todo el cuerpo. ¿Cuánto se pasa de adrenalina? Va a ir mucho de la mano de cómo responde el paciente. Yo puedo pasar, por lo general, cada 3 ampollas de adrenalina, 1 de atropina, ¿sí?, y puedo llegar a utilizar hasta 10 o 12 ampollas de adrenalina en un RCP. Todo depende del éxito que yo vaya teniendo dentro de la reanimación. Si con una tuve éxito, no uso más. Si a veces, si es un obeso muy grande, cargaré 2 ampollas y pasaré 2 ampollas. Va a ir dependiendo mucho de lo que yo necesite, ¿sí?, para pasarla al paciente. Vasopresina. La vasopresina es de la familia de las adrenalinas. También es un adrenérgico que se usa mucho para hacer vasoconstricción y poder elevar la presión arterial o poder volver a tener la presión arterial. Por lo general, la presentación va a ir cambiando dependiendo los mercados. No siempre viene. De hecho, la vasopresina no es un fármaco que, por ejemplo, hoy yo tenga en mi uso. Yo no tengo vasopresina, sí tengo adrenalina. Si se usa adrenalina, no se usa vasopresina, y viceversa. Si se usa vasopresina, no se usa adrenalina, ¿sí? Puede reemplazar la dosis de 1 miligramo de adrenalina
viene por unidades internacionales. La vasopresina se daba mucho antes cuando había accidente cerebrovascular, ACV. El ACV, cuando es hemorrágico, hay una pérdida, una fuga de presión en el cerebro. Para yo tratar de alimentar lo que era el flujo cerebral, daba una vasopresina. Levantaba la presión. ¿Se puede usar en el paro cardiorrespiratorio? Sí. Pero si tengo la adrenalina, yo me dedico a la adrenalina. ¿Sí? Atropina. ¿Sí? Es un parasimpático, como les decía. ¿Para qué lo uso? Para que no salga el sistema parasimpático, que es el que me tira para abajo. ¿Sí? Se puede usar cada 3 de adrenalina, una atropina. ¿Sí? Se puede pasar endovenoso, intramuscular, oro también se puede pasar. La idea es que el parasimpático no salga. ¿Sí? Bicarbonato. ¿Qué era el bicarbonato? El bicarbonato, ¿sí?, no es más ni menos que un neutralizador de las sustancias ácidas. De hecho, cuando yo tengo acidez en el estómago, me tomo, ¿sí?, un uvasal, que no es más ni menos que un bicarbonato, un alical, que es un bicarbonato. El bicarbonato, ¿sí?, es una sustancia que inhibe la acidez. Cuando yo no respiro, me estoy poniendo ácido. Para revertir mi acidez, me dan un bicarbonato. O en push, o me cuelgan un sachet de bicarbonato. ¿Cuándo se usa el bicarbonato? Cuando el RCP, las maniobras son prolongadas. ¿Cuándo puede ser prolongada? Más de 15, 20 minutos haciendo RCP. Si logro en algún momento tener algo de actividad cardíaca o eléctrica del corazón, coloco un bicarbonato para tratar de mejorar las condiciones. ¿Es una droga que va a salvar la vida? Va a ayudar a equilibrarlo. No va a salvarle la vida solamente el bicarbonato. ¿Sí? Lidocaína. La lidocaína, ¿sí?, es un fármaco que tiene más conocido como anestésico, ¿sí? Es lo que ponemos antes de suturar, es lo que se usa en la cirugía. La lidocaína es lo que se usa para lubricar, para colocar una sonda. La lidocaína viene también en frasco, ampolla, para poder inyectar. ¿Para qué me sirve a mí la lidocaína? Bien dije, es una sustancia anestésica. Dentro del organismo, si yo la pasaría en forma endovenosa, lo que me va a hacer es anestesiar el músculo cardíaco. ¿Para qué? Para cuando hay fibrilación, ¿sí?, o hay una taquicardia, ¿sí?, trata de disminuirla, de sedarlo, de frenarlo. ¿Por qué no utilizo un diazepam o alguna sustancia que sea sedativa? Porque me va a sedar, ¿qué cosa? El cerebro. Y yo no necesito que me cede el cerebro, porque es el que comanda la poca actividad eléctrica que pueda haber. Si uso una lidocaína para la taquicardia, me va a servir para descansar el músculo cardíaco y tratar de revertir. ¿Es de primera elección? No. Bicarbonato, lidocaína, atropina, no son de primera elección. La primera elección es la adrenalina. Bien. Ya vamos terminando. Este es el algoritmo que yo les puse hoy. Lo pueden ver. Los algoritmos son si, no, ¿qué hago? Si, no, ¿qué hago? ¿Sí? Tratar las causas, tratar de revertir, es el algoritmo del RCP. Después lo miran. ¿Sí? Nosotros sigo con las reglas memotécnicas porque para mí son importantes. ¿Qué hora es? Chicos, si se corta, arrancamos otra vez.